Bueno, un gusto tenerlas acá, José, Vania. Agradecerles por haber querido sumarse también a este ciclo de conversaciones, a estos encuentros y diálogos que estoy teniendo con distintos terapeutas de diferentes lugares. Hacía falta tener mujeres, ¿ya? Me había cargado mucho para terapeutas varones, así que estoy contento de poder conversar con ustedes. Eh, bueno, siempre comienzo un poco de la misma manera, que tiene que ver con pedirles que puedan contarnos un poquitito sobre ustedes, lo que quieran contarnos, pensando quizás en las personas que después escuchen esta conversación y quizás no las conozcan mucho. Así que quizás partir de ahí, lo que quieran contar de ustedes, profesionalmente, personalmente, ¿sí? No sé quién quiera partir. Súper. ¿Parto yo? Bueno, dale, Vani. Me llamo Vania Acuña, soy psicóloga, terapeuta familiar, trabajo en el Centro de Estudios Sistémicos, que es un centro de formación de terapeutas y de profesionales que trabajan desde el enfoque sistémico. Y bueno, en este momento estoy en el Cajón del Maipo, tuve la oportunidad de tomarme unos días de descanso. Así que estoy en un ambiente muy bonito, muy agradable para descansar de todo lo que ha sido este año pandémico y confinado. Y agradecerte, José, por la invitación. Creo que es súper importante tener espacios de diálogo donde podamos las y los terapeutas exponer y contar nuestras experiencias, que son muchas en este oficio que a veces es muy solitario. Entonces, agradecerte esta invitación. Yo voy. Yo soy María José Moraga, soy psicóloga, terapeuta familiar, también soy parte del equipo del Centro de Estudios Sistémicos, del CES, en donde me formé hace varios años ya, que ha pasado muy rápido para mí. Y rápidamente diría que me enamoré de todo, de la manera de mirar, de la manera de hacer las cosas y del equipo. Así que hoy soy muy felizmente parte de ese equipo, que está dedicado, como contaba la Vania, a la formación de terapeutas familiares desde muchos años antes de que yo era muy pequeña, que partí ahí con la Inge y la Vilma. A la Vilma yo no la conocí, o sea, la conozco solo por los relatos y por las historias, que también es una manera de conocer, pero no la conocí personalmente. Y, y a la Inguecita, sí, pues feliz de estar al lado de ella y de seguir aprendiendo de ella, que, que sabe tanto en el área que hacemos, de lo que hacemos. Y qué más yo, bueno, además de eso, siempre he tenido una patita desde que empecé a trabajar, he tenido una patita en salud pública, en el sistema público, que creo que es algo muy importante para mí, en mi experiencia y en mi manera de mirar también, y en mis sueños y en mis anhelos, y espero como, si bien a ratos me agoto o paso por periodos cortitos y generalmente siempre sigo queriendo tener una patita, aunque sea pequeña, ahí adentro. ¿Y qué más? Bueno, estoy en mi casa yo, no tengo este paisaje maravilloso que tiene la Bania. Probablemente pueda aparecer entre medio de la conversación un bombero, un dinosaurio o algo así pequeñito de 3 años que anda por ahí, o pueden escucharlo. Así que lo advierto, que me ha acompañado también en este periodo de pandemia y teletrabajo. Lo recibiremos con gusto si aparece por ahí, así que va a Qué ser bueno, parte también del gracias. encuentro. Sí, completamente. Me entra la curiosidad respecto a, bueno, cómo llegan a la terapia familiar o por qué la terapia familiar, ¿sí? Quizás qué fue lo que encontraron, qué fue lo que empezaron a ver
en la terapia familiar, en la terapia familiar sistémica, que de alguna manera las cautivó o de alguna manera también les fue siendo un aporte para su trabajo, sus prácticas clínicas, ¿sí? Eso me gustaría que me pudieran contar un poquitito cómo llegan a esto de la terapia familiar y qué fue aquello que les hizo sentir, sí, desde acá voy a seguir. Bien, Vamos al revés ahora, José. ¿Yo? Se me vinieron una amplia gama de cosas. Yo te diría que una parte como de mi espíritu crítico y rebelde desde la universidad, como yo creo que empecé a cuestionar rápidamente cosas que no me hacían sentido, o sea, siempre cuando, no sé, me acuerdo como los ramos, por ejemplo, de psicopatología, se abordaba como a una persona desde un determinado test. Me acuerdo en específico una vez que escuché así como que la persona era, no sé, tenía millones de diagnósticos porque había había dado ciertas respuestas en ese test. Y el contexto de la persona era que se le había muerto hace un mes su esposa y su hijo, una cosa así. Y me acuerdo ahí como que me picó un bicho interno que nunca más pude soltar, porque me acuerdo como que fue como tan agresivo para mí, así como la vivencia como de que estuviéramos como diagnosticando o patologizando o diciendo cosas de esa persona sin mirar como ese contexto tan obvio, a mi modo de ver, tan doloroso, en donde sentía que se perdía como la esencia, así como de los vínculos, ¿sí? Y como no querer trabajar así, no querer mirar así. Y yo creo que eso, y probablemente desde como también mi propia experiencia como de ser un ser humano en una familia determinada, muy atípica o muy particular, seguramente como quizás para todos, pero quizás muy poco como convencional, ¿sí? Donde los vínculos para mí son muy importantes. También me hizo como generar un sentido como muy profundo de respeto por cómo se construyen los vínculos. Y por entonces cómo mirar a las personas y cómo yo también quería que a mí me miraran. O que si yo iba o si yo me pensaba como yendo a un proceso de psicoterapia, yo quisiera que me miraran. O que me preguntaran o que no sé, que me analizaran como en ese, como entendido. Y yo creo que desde ahí como que siempre pensé que como que era imposible, o a mí se me hacía imposible no pensar a una persona en relación a sus relaciones, a cuáles eran sus relaciones importantes. Y de ahí, bueno, salí de la universidad pensando ya un poco en eso, como no estudié en un lugar donde solo al final tenías la posibilidad de formarte un poco por ahí. Y de ahí medio patuamente cuando empecé a trabajar ya en clínica, me lancé como muchas veces citando como a la familia, y de ahí indudablemente quise y dije como aquí yo tengo que especializarme, profundizar. Y mientras trabajaba conocí a una persona que se estaba formando en el CES y ella como que constantemente me decía en broma de que era como, yo había nacido construccionista, una cosa así. Yo no sabía muy bien, no conocía mucho de qué era el construccionismo como teóricamente, ¿sí? Después, claro, siempre me acuerdo de esas palabras que me encantan, o sea, para mí ahora es un piropo enorme que me hayan tirado antes. Y efectivamente, como al conocer al centro y como la manera de mirar, o sea, es entrar en la terapia familiar, pero además de una determinada manera,
de mirar a las familias de ciertos lentes, ¿sí? Y eran como los lentes que me acomodaban, que era mirarlos desde los recursos, que era mirar entendiendo cuáles eran esos significados, cómo eran esos vínculos que se construían, etc. Ay, para no alargarme más para escuchar a la Vani. Sí. Sí, yo te diría, José, que bueno, la universidad en que estudié había un fuerte enfoque sistémico. Entonces, desde ahí yo estaba bien sensibilizada al enfoque y a todas las críticas que el enfoque sistémico hacía al psicoanálisis y bueno, el conductismo antiguo. Y por una parte. Por otra parte, me motivó mucho esta esperanza del enfoque sistémico de primer orden en esta época, de que podía modificar situaciones, situaciones familiares descritas como muy, muy difíciles de cambiar, como con muy poca esperanza. ¿Ya? Es una cosa que a mí me desde lo teórico me cautivó mucho, como imaginar que sí era posible generar cambios en situaciones familiares o en situaciones personales descritas como muy inamovibles desde el enfoque, o sea, desde la terapia familiar, ¿ya? Por una parte. Y toda mi primera, yo te diría que mis primeros 10 años de experiencia terapéutica, hice un gran esfuerzo por incluir a todo el contexto vincular significativo de las personas con las que trabajaba, porque no siempre eran personas que tenían una familia propiamente tal, en términos tradicionalmente entendidos como familia, pero sí eran personas que tenían vínculos. Y, y en esos primeros 10 años yo podía como, como constatar que mientras más debilitados estuvieran esos vínculos, más en una situación de mayor vulnerabilidad estaba esa persona, en lo emocional, como en su sostén en la vida. Entonces, como que eso reforzaba mi intención de convocar a la persona con sus vínculos más importantes. Eh, entonces, y claro, a veces era un arduo trabajo, arduo, porque ni la persona mucho quería ni sus cercanos estaban tan disponibles para entrar en esta cosa que se llamaba terapia o algo así. Entonces, fueron años de mucha experiencia en lo práctico, de cómo acercar a la persona y sus vínculos, ¿no? Como qué hacer, qué no hacer. Me acuerdo de trabajar en un COSAM y hacíamos visitas domiciliarias en situaciones muy adversas a veces. Y fue una escuela, fue una tremenda escuela de qué hacer y de qué no hacer claramente. Y eso, pues, y desde que me formé ya la, la experiencia se fue enriqueciendo de una serie de herramientas, de una serie de visiones mucho más ecológicas, diría yo, de no gastar tanta energía y de acoplarse más a las personas y sus visiones de mundo. Desde ahí, como ese tránsito desde la terapia familiar de primer orden hacia la de segundo orden, la viví bien potente y y tengo la memoria en el cuerpo de la fuerza que uno se ahorra de hacer en ese tránsito. Que el construccionismo me ha conquistado en los últimos 10 años, yo diría, y lo amo por eso, porque es muy sintónico con la visión de mundo de las personas y por ende es mucho más ecológico desde mi perspectiva. Cuando la escucho me quedo como con esta sensación de que eh, como que, no sé, para ambas encontraron algo que les hizo sentido, como que en la terapia familiar había una forma de mirar o había algo que de alguna forma calzaba con lo que para ustedes era importante o es importante, ¿sí? Como mencionaban del respeto, de la posibilidad de cambio, eh,
Entonces me quedo con esa idea de que la terapia familiar, o en la terapia familiar, ustedes encontraron algo que les hacía mucho sentido, que calzaba y resonaba con aquello que para ustedes también era importante y tenía que ver como, me gustó mucho lo que hiciste, José, como este ejercicio de cómo me gustaría a mí ser visto, ¿sí? Y parece que desde la terapia familiar está, está esa oportunidad, ¿sí? Y algo encontraron en el Centro de Estudios Sistémicos, ¿sí? No quería pasar de largo eso porque eh, parece que ahí también algo hubo, también hubo ahí algo encajó, o algo ahí, estas dos piezas se encajaron. Eh, y quería quizás también conversar de eso porque tomando un poco lo que decía Vani al final del construccionismo, eh, esta, no sé si es la palabra, ustedes me dicen si es o no la palabra, pero esta integración o este diálogo que al parecer en el Centro de Estudio Sistémico existe respecto a recoger aquellos tesoros de las escuelas más clásicas o lo de primer orden, no desechar eso e incorporar esto más construccionista, ¿sí? Que creo que eso es tremendamente importante y enriquecedor, ¿ya? Lo fue para mí también. Entonces, quizás también un poquitito conversar cuál creen ustedes que es la importancia de eso a la luz de que hoy en día hay hartos movimientos que se están generando y algunos de esos movimientos es como lo que se hizo anteriormente, es como quizás dejarlo un poco de lado y abocarnos al construccionismo, pero el Centro de Estudios Sistémico toma, parece, ¿sí? Igual rescata, igual recoge, igual toma y complementa con esto más construccionista. Sí, o sea, yo creo que de todas maneras el CES ha hecho en el tiempo, el CES existe desde el 86, en el recorrido de su desarrollo ha hecho todo como que ha hecho el camino que ha hecho las ideas sistémicas, las ideas de la cibernética, y ha ido haciendo todo ese trayecto también. Yo creo que es valioso que no se desechen aquellos aportes de autores tan importantes como Minucci, Haley, Selvini, Andolfi, que si bien son como muy categóricos en describir y en explicarse los problemas familiares, tienen hipótesis como muy redonditas, muy cerradas a veces, sí nos iluminan y nos orientan sobre cómo mirar. Y si uno a eso le agrega como el paréntesis del construccionismo que nos hace ir a preguntarles a las personas con las que trabajamos si es que esas hipótesis podrían tener que ver con ellos, y si no tienen que ver con ellos, de verdad descartarlas, esas hipótesis. A mí me parece que es como el equilibrio más saludable. Porque muchas veces esas hipótesis sí calzan y sí ayudan y sí en muy poquito tiempo le permiten a una familia salir de un nudo, disolver un nudo que les estaba generando mucho desgaste, mucho sufrimiento. Entonces, a mi gusto sería una gran pérdida desecharlo. Y también sería mucho riesgo no ponerlas entre paréntesis y ponerlas, ¿no? Que era lo que nos molestaba del enfoque del primer orden, ¿no? Como decir las familias, a una familia que tiene este problema es porque, no sé, una familia donde hay una adicción es porque hay una figura paterna debilitada. En todos los casos, en todas las circunstancias, es un poco exagerado, un poco fuerte plantearlo así. Sí, estaba pensando que cuando hacías la pregunta, que de alguna manera creo que justamente es un ejercicio construccionista, no desecharlas a priori, y como dice la Vania, tampoco y ponerlas entre paréntesis y no ponerlas como esta es la manera de, o esta es la lectura, ¿sí? Pues estaba pensando, es parecido al ejercicio que hacemos con las personas, pues con las familias.
que no queremos tampoco desechar sus significados, no queremos votarlos, porque no somos nosotros la verdad o las voces que tienen que estar ahí. Entonces creo que también es parte de eso, eh, es como hacer esa conversación, ¿sí? Y por supuesto que puede haber millones de aportes valiosos, pero eso tiene que ver en las situaciones también donde se ponen, ¿sí? Como por las familias, o sea, ahí hace sentido, ¿sí? En esa situación en particular hace sentido, ¿sí? Sí, estaba pensando en lo importante de poder tener un posicionamiento, tener una epistemología que vaya de alguna forma guiándome también en la práctica clínica, pero como ustedes bien dicen, eso ilumina, ¿sí? Eso va guiando, va mostrando alternativas, posibilidades, pero desde el construccionismo siempre rescatar el significado, poder relevar también al otro, a la familia, en este equilibrio sano, como decía Vania, ¿sí? Siento que ambos elementos son tremendamente importantes, ¿sí? Y uno sin el otro probablemente provocaría un desbalance hacia una u otra dirección, ¿sí? Creo que ese es uno de los tremendos aportes formativos y de desarrollo profesional que tiene el Centro de Estudios Sistémicos, ¿sí? Por eso que lo quise relevar también, porque quizás no todas las personas sepan un poquitito qué implicancias tendría estar o no en este balance, o qué repercusiones tiene para el trabajo con personas el estar desde un lugar más construccionista, porque indudablemente desde donde yo me sitúe va a tener una repercusión tanto en mi práctica como en con lo que le va a ocurrir también al otro, ¿sí? Como que no es inocuo, no es, ¿sí? Entonces era importante poder destacar eso. ¿Sí? Ambas mencionaron algo que para mí es súper importante, y ahí yo comparto un poco la crítica de la José, que de hecho hace un tiempo atrás conversé con Mauricio Leija, que es un psiquiatra mexicano, psiquiatra infanto-juvenil, y nos pusimos ahí un poco a comparar las realidades de la salud pública de Chile con la de México y todo, y nos quedábamos ambos con esta sensación de que es justamente en el servicio público en donde faltan o debiesen haber más terapeutas familiares, ¿sí? Nos llamaba la atención de que nos quedábamos como, ¿dónde están los terapeutas familiares? ¿Ya? Y ustedes saben que en algún momento fue también una pregunta mía, porque él me planteaba de que él se hizo terapeuta familiar por necesidad. Él me decía que al atender un mes a niños, inmediatamente se dio cuenta que acá la importancia de la familia era vital. Entonces me dijo, yo me hice por necesidad terapeuta familiar. Pero me planteaba de que todavía faltaba mucho respecto a tener una mirada o trabajar desde un modelo más sistémico familiar en el servicio público. Vimos todas las dificultades desde los dispositivos, desde la institucionalidad, que eso indudablemente está. Pero en su experiencia, ambas han tenido experiencia en COSAM, por ejemplo. José, tú trabajas actualmente en un dispositivo que quiero también que nos cuentes, porque creo que es un movimiento contra cultura importante, ¿sí? Lo que se está haciendo desde ahí. Pero, ¿cuál es la importancia de que haya un terapeuta familiar justamente en aquellos servicios que trabajan con familias que muchas veces enfrentan dificultades, están expuestas a traumas complejos, están realmente están viviendo situaciones bastante adversa, ¿sí? Porque es una pregunta que hasta el día de hoy yo también sigo manteniéndola. ¿Dónde están los terapeutas familiares? ¿Sí? Temazo. Sí, sí. No sé por dónde partir, de hecho, no sé qué de todo responderte. A ver, te puedo contar como de lo que, desde mi mirada, como estoy absoluta y completamente de acuerdo, y cuando decía esto de que creo que siempre quiero mantener una patita ahí, está muy movilizada por poder permear o aportar con esta visión, con esta manera de mirar, con esta manera
de relacionarnos, ¿sí? De relacionarnos con las personas y sus familias o con las familias. Y es un trabajo de hormiguita, diría yo, o así me lo han mostrado muchas veces. De hormiguita porque efectivamente es algo bien contracultural, como dices tú. Yo creo que es una contrapráctica en muchos aspectos. Porque es una contrapráctica, porque yo la experiencia que he tenido como en trabajos con equipos o qué sé yo, por ejemplo, yo trabajé muchos años en programas con niños y niñas, y, y muchas veces la lectura como es en relación a los padres es que dificultan como los procesos, ¿sí? O que si aparecen mucho es como que están irrumpiendo en el espacio de los niños. Esa es una frase que la he escuchado innumerables veces, ¿sí? Y claro, probablemente lo que yo puedo mirar es como de los equipos hay por supuesto que hay una buena intención, ¿sí? En donde donde se generan alianzas con quienes como tu paciente, ¿sí? Porque luego vas como están fragmentadas las intervenciones, luego vas al programa de adultos, a donde a lo mejor se están atendiendo los papás, y los terapeutas de esa madre o de ese padre o de esos familiares están aliados con ellos o entienden mejor como la situación y aparecen otros aspectos, ¿sí? Pero finalmente, claro, las intervenciones suelen estar muy fragmentadas y ahí pasan muchas cosas. ¿Sí? Y aparecen además como estas ideas de dónde dice o con quién dice la verdad o cómo se muestran las personas, ¿sí? Y ahí y está poco este ejercicio como de mirar cómo nosotros como terapeutas nos estamos relacionando y estamos creando, conformando un sistema terapéutico y estamos poniendo cosas en donde que también tienen que ver con lo que aparece, ¿sí? Como también está relacionado con eso. Entonces, claro, yo creo que es una contrapráctica desde donde se mira, se habla, se piensa y se actúa, ¿sí? Y donde aparecen las praxis. Y bueno, yo estoy trabajando actualmente en un COSAM, donde ya estoy hace varios años, y es en ese trabajo de hormiguita como que se ha ido como visibilizando justamente mucho de esto, y se han ido sumando fuerzas además maravillosas de personas que también están interesadas en que pasen estos movimientos, en que se pueda ver a las personas en sus sistemas, en que se valoren también lo que se hace, lo que hacen las familias, lo que ya están haciendo, ¿sí? Si yo lo pudiera resumir, que creo que es muy difícil, así como para mí, es como el por qué creo que es tan importante permear o que se pueda ver a las personas así en sus contextos, tiene que ver para mí con dignificar, diría yo, como lo que las personas hacen. Porque creo que si no miro como lo que sucede en sus vínculos, si no miro como, si no trabajo o me trato de aliar de alguna manera o de ver cómo puedo trabajar con una mamá o con un papá en relación a ese niño o niña o con su colegio, muchas veces también, como que son otros sistemas importantes. Siento que no estoy como haciendo justicia por esa historia, ¿sí? Como cuando entras, por ejemplo, en esa forma de relacionarte como en retar o en psicoeducar solamente, y me puedo perder de tanto como de lo que no está dicho en ese momento, de lo que no, o de lo que no aparece. Entonces, no sé, si lo pudiera resumir, creo que para mí está como ese anhelo, así como estar siempre haciéndome esa pregunta, como si en lo que estoy haciendo, si cuando estoy conversando, después de conversar con
con alguien o de tener una sesión, estoy aportando como en la dignidad de esas personas, de esas historias, como de eso que han hecho, de eso que no han hecho también. Sí. Contesto yo también, José. Sí, comento algo. Sí, tú decías dónde están los terapeutas, las y los terapeutas familiares, y yo pienso que están en muchas partes y que algunos o muchos están haciendo lo que hace María José, que es como dando la pelea por hacer posible la terapia familiar en el sistema público, cosa que, como bien dice ella, es bien a contracorriente, incluso como de la visión de cómo debe ser la salud mental. Si una persona le da depresión, como que el sentido común dice que esa persona vaya a atenderse al consultorio, que vaya al COSAM, que vaya al psiquiatra, pero que vaya sola, es como es la visión. Entonces, convocarla a que vaya con sus significativos, con las personas que están involucradas en la situación, que están asociadas a esa depresión, partiendo por las propias personas que se atienden en el sistema público, siguiendo por sus familiares, siguiendo por los dispositivos de salud y por las posibilidades reales. Yo me acuerdo cuando trabajábamos con chicos, con jóvenes de menores de 18 años, con muchas conductas de riesgo, y citábamos a la familia. Muchas veces la familia no podía llegar porque tenía horarios de trabajo súper extensos. Entonces es un esfuerzo arduo dar esa pelea. Y creo que hay muchos terapeutas familiares que están en esa, otros que se han ido al sistema privado, que tampoco es tan fácil, porque la cultura dominante es la misma, solo que con algunas condiciones de mayor libertad, ¿no? Como de poder disponer como la frecuencia o los tiempos de atención con más holgura. Y creo que también lamentablemente hay otros terapeutas familiares que se han rendido, que, que se los ha comido el sistema y han seguido haciendo solo terapia individual en los tiempos que se pueda. Entonces creo que también para mi gusto es importante insistir en esto, como en que la terapia familiar es un recurso súper valioso y que ojalá se masifique en el sistema público y en el sistema privado. Y una de las como peleas o de las maneras que hemos ido encontrando con el equipo que estamos trabajando en el COSAM es también con mostrar de que es eficaz, o sea, que a lo mejor, claro, puedes extenderte un poco más en el tiempo de la sesión, pero que estás, por ejemplo, abordando en ese espacio, estás trabajando con 4 personas o con 3 personas, en vez de que estén en 3 dispositivos distintos, ¿sí? Y que en realidad los tiempos de los procesos se hacen en general un poco más cortos, en donde ya se pueden visualizar como cambios, ¿sí? Donde las personas perciben que hay cambios en la manera en cómo ellos perciben o cómo están relacionándose con las dificultades. Y entonces es eficaz. Y además algo que como que ha sido bueno, yo, para contar un poco en el lugar donde trabajo, llegamos a instalar un programa de terapia familiar que hoy día es chiquitito, con pocos recursos, pero ya es un tremendo logro, claro. Después de haber estado por mucho tiempo como en rebeldía atendiendo, igual en mi tiempo acotado o en nuestros tiempos acotados, como igual incorporando a las familias y donde se nos podía como registrar solo a uno, pero no importaba, como haciendo todas esas cosas, que es como por el ladito, ahora ya es como formal. Pero también algo con lo que hemos como tratado de ir mostrando que algo pasa es con que la adherencia,
cuando se habla de adherencia, es muy alta cuando los procesos son familiares. O sea, las inasistencias son muy pocas, o que los procesos queden como discontinuos. Casi no sucede. Y eso yo creo que uno pudiera mirarlo desde muchas perspectivas, ¿sí? Pero en general pasa que el compromiso entonces de las personas es enorme, ¿sí? Y con lo difícil que es, como con lo que comentaba Vania. Por supuesto que hay mucha logística, como con los trabajos, con un montón de cosas, con las rutinas de las familias, pero así pasa, pues. Eso es como lo que yo les pudiera contar como en la experiencia que hemos ido teniendo ya en estos 2 años que ya se formalizó el programa. Sí. Maravilloso. Es un tremendo aporte también, justamente para lo que estábamos hablando, ¿sí? De ir abriendo espacio o ir creando posibilidades para que la terapia familiar pueda estar ahí donde se necesita. Yo siempre pienso en cómo partió Minuchin, en qué partió trabajando él, y él partió trabajando justamente con aquellas familias más excluidas, marginadas, con una serie de problemáticas. Entonces, a mí siempre quedó eso en mi mente, de que de alguna forma, si uno situara el comienzo de la terapia familiar ahí, porque se puede situar en distintos lugares, parte justamente donde más se necesitan, donde más, quizás donde hay sufrimiento, donde hay dolor, en donde hay hartas situaciones difíciles. A mí siempre me ha llamado la atención que estamos bajo un modelo de salud familiar comunitario, o en lo que se propugna en las orientaciones técnicas, los lineamientos, ¿sí? Y siempre me da por hacer este ejercicio que tú proponías, José, de como hacer el ejercicio de mirar también sistémicamente todos estos sistemas. Estamos dentro de sistemas, y es quizás cómo se está pensando la familia actualmente también, ¿sí? O sea, el cómo se piensa la familia o el cómo se está pensando la familia va a influir también en las prácticas, en las políticas públicas, en la inversión de dinero para fomentar programas, desde lo que tú decías, desde la ficha, desde el software que nos permite nosotros consignar aquello que hablamos con la familia. Es como que hubiera ahí también un trasfondo importante, ¿sí? Y qué gana, y que se me está ocurriendo ahora, qué gana de poder relevar aquellos relatos de prácticas que se están llevando a cabo desde la terapia familiar. Qué ganas de como, ustedes saben que yo me imagino muchas cosas, como tener un mapa y que se prendieran lucecitas en aquellos lugares en donde se están haciendo prácticas como las que tú comentas. Y qué ganas de conocerlas y de darlas a conocer y mostrar. Creo que es tremendamente importante lo que tú decías, que la terapia familiar es eficaz, ¿ya? O sea, la terapia familiar no es simplemente un modelo que uno diga como una declaración de principio. Estamos todos de acuerdo en que hay que proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Estamos todos de acuerdo. Pero bueno, ¿cómo eso se refleja en la práctica? Estamos todos de acuerdo en que la familia es importante. Nadie te va a decir que no. Probablemente nadie se va a atrever a decir no, la familia no es relevante en términos de un proceso. Pero bueno, ¿cuáles son aquellas prácticas que están dando cuenta de eso? Entonces, como que me quedé con esa inquietud de conocer más relatos de aquellas prácticas que se están llevando a cabo desde la terapia familiar. Quizás cuántas cosas se están haciendo y no se conocen, ¿sí? Y mi pregunta de dónde están los terapeutas familiares, que la Vania sentí que ahí la respondió de manera enfática, y es, hay muchos terapeutas familiares, están haciendo hartas cosas, pero quizás no se conoce ese trabajo, ¿sí? Como que me permitiste, Vania, reformular mi pregunta de dónde están, que daba cuenta como que no hay, a sí hay, pero quizás no estamos conociendo lo que se está haciendo, el trabajo que están llevando a cabo. Sí, yo creo que ese silencio que tenemos, sobre todo los psicólogos, los médicos los veo distintos, los médicos que han sido terapeutas familiares. Pero las y los psicólogos yo creo que tenemos esta cosa, como que esto del secreto profesional nos come la voz en otros ámbitos de la vida. Y que debiera la salud mental y el oficio terapeuta familiar, ser más relevado en las voces más públicas.
salgamos de los boxes. Esto mismo que estamos haciendo ahora, yo creo que es súper importante, salir del box, porque tenemos acceso a una rica experiencia y riquísima experiencia de la vida de las personas. Somos testigos de la vida de las personas y creo que eso tiene que ser muy relevado. Y así como nos guardamos esa experiencia, también nos guardamos como nuestras prácticas. Eso no es conocido. Nadie mucho sabe cómo trabajamos, digo, más allá como de los círculos, ¿no? de terapeutas. Y creo que otra voz que hace falta es la voz de los usuarios. Las personas que se atienden, por ejemplo, en terapia familiar o en salud mental en general, debieran también tener más voces, más públicas. En tiempos de pandemia, donde la salud mental ha estado tan golpeada, creo que es importante que esas voces de cómo esos malestares y también de la búsqueda de bienestar debieran estar también relevadas, que esas voces pudieran ser más visibilizadas. Que dejara de ser una vergüenza el tener un problema de salud mental, que dejara de ser una vergüenza ir a terapia y que esas voces salgan del closet, como se diría en lenguaje de la diversidad sexual. Sí, yo eso también quería comentar de que además de lo que estaba diciendo, como de lo que uno podía mirar, como desde el lado de, como yo mirando como profesional la salud, en relación a la eficacia, la adherencia, todo eso que comentaba, también un ejercicio que ha sido muy importante, que hemos estado como implementando, es saber cómo en la experiencia de las personas que han pasado por los procesos de terapia familiar, qué es lo significativo para ellas, ¿sí? Y eso, por ejemplo, ha sido muy valioso de escuchar porque uno puede tener una idea como de qué es lo que hacemos que puede haber sido importante, ¿sí? Y en general yo diría que en los procesos que hemos terminado, estamos justamente sistematizando de una manera también contracultural probablemente, pero que es como de rescatar esos relatos, eso que las personas nos pueden aportar. Una de las cosas que se repite, como que es recurrente, tiene que ver con que al poder estar presentes las distintas personas significativas de acuerdo a cómo se van armando los procesos, es la sensación para las personas de que son importantes, ¿sí? De que lo que les pasa es importante, de que sus relaciones son importantes, ¿sí? Como que importan para este sistema de salud. Y que uno podría decir como, pero obvio, ¿o no? Es como que eso debería estar dado. Pero esa es una de las experiencias significativas, como que marcan la diferencia o que al menos como que aparecen los relatos, ¿sí? Y que también en la medida que se van escuchando, o sea, que en los espacios se van escuchando y aparecen entonces las buenas razones, como hablamos nosotros, de por qué hacen lo que hacen o de lo que piensan en relación a lo que hacen o qué sé yo, ya eso mismo va generando mucho movimiento para las personas. ¿Sí? Entonces, yo también creo que ese silencio, como de lo que estaba hablando la Vani, ese silencio que tenemos como en las prácticas, también creo que es porque es como contracultural un poco, como que se teme mucho a veces de lo que puede aparecer, de lo que los usuarios, si se pone así, pueden decir o pueden reclamar o no les puede parecer. Sí. Bueno, estamos llegando al final de este camino por hoy. Yo feliz de que sigamos conversando, creo que probablemente quedaron ahí muchas ideas, yo quedé con muchas cosas resonando, que creo que podemos profundizar o podemos quizás conversar en otra instancia con más detalle.
realmente resoné mucho con lo que decías, Vania, de este silencio, de esta como afonía que envuelve tanto a los terapeutas como quizás a las familias. Bueno, las familias quizás no se lo atribuiría a ellas. Y la importancia de poder relevar. Creo que reafirma la motivación y la intención que tengo con este tipo de espacios, ¿sí? Como de ir generando justamente pequeños espacios en donde se pueda conversar de esto, en donde los terapeutas como ustedes que trabajan puedan ir dando cuenta también, ¿sí? De las cosas que van haciendo, quizás en otra oportunidad de, bueno, cuáles son las dificultades. No todo es miel sobre hojuelas, como se dice, y se deben enfrentar también a muchas dificultades, y algo que a mí siempre me ha llamado la atención y siempre, no sé, he querido, es, no sé si hacerlo yo, pero que haya quizás un libro en donde hable de lo que no resulta, porque siempre se tiende a mostrar aquello que resulta, que cuando uno ve un libro, el terapeuta muestra el lado luminoso de la luna, y es como todo funcionó maravilloso y la técnica se adaptó a la persona y la persona se recuperó en 3 sesiones. ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuáles son aquellas vicisitudes también que forman parte de los procesos? O sea, nosotros crecemos en base también a ese tipo de experiencias. Entonces, se me abre la cabeza para ir justamente generando este tipo de espacio, ya en donde poder ir conversando de esto, ir conociendo las prácticas, ir conociendo lo que están haciendo actualmente los terapeutas familiares y tal vez también sumar la voz de las personas, de las familias. Ya, yo creo que me quedo con esas dos, los tomo como invitación, Vania. Quizás tú lo planteaste como idea, pero me las llevo como una invitación, como a ver qué puedo hacer con esa, con esa posta, ¿ya? Sí, así que, bueno, agradecerles, disfruté mucho la conversación, creo que, insisto, me quedo con esta sensación de que queda mucho más, mucho, yo sé que ustedes tienen mucha experiencia, muchas cosas que contar que quedaron por ahí, pero nada, agradecerles el tiempo, la disposición y bueno, cuando cuelgue esta conversación voy a poner la dirección también del Centro de Estudio Sistémico para que las personas puedan acceder, puedan ir conociendo los cursos, el programa de formación que se desarrolla, un programa que incorpora esto que estamos conversando, ¿ya? Un programa que tiene esa esencia, ese sabor a poder respetar mucho al otro. Eh, Así que nada, dejar invitado a todos los que nos escuchen a que puedan meterse al CES, que puedan revisar, que puedan preguntar, escribir, si quedan interesados en la formación, ya que se viene una formación el próximo año, los cursos. Así que eso, Súper. agradecerles. No, gracias a ti, José, y qué bueno que te quedas con esa invitación, porque también es una autoinvitación. Sí. Para mí al menos me autoinvito a hacer ese ejercicio. Me imaginé cosas bien concretas como de cómo ir haciendo para relevar las voces de terapeutas y Sí, personas con las que trabajamos. sí, sí. Así Yo también que me gracias quedo con porque esta fue idea. bien inspirador también para mí. Súper. Sí, me sumo también. Y el libro de lo que no Así resulta que- me encantó. Sí. Hoy sí pensaba tantas cosas que contar. Sí, sí, maravilloso. Podríamos hacer un libro en físico, así como real, Ajá. De donde hecho, ir haciendo una bitácora de cosas que no sí. funcionan, que no nos De funcionaron hecho, en un cómo lo momento. imaginaba, ojalá es que nadie nos robe la idea, pero cómo lo imaginaba era como a múltiples voces también. Claro, Sería muy rico claro, como de varios terapeutas, como bueno, qué es lo que, aquello que no funcionó y que te enseñó y que aprendiste mucho de esa claro, experiencia. Sería claro. interesante. Sí. Pero De hecho, me claro que acabo de sí. acordar que había un ejercicio en la formación de lo que como la intervención que no resultó, que no me resultó, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que hacíamos como un análisis eh, Sí. post experiencia, digamos, como con el Ajá. pasado el tiempo, ¿no? Mm. Así que estaría bonito hacerlo en la actualidad, pues, ¿no? Como ir haciéndolo cuando pasan más fresquitas las experiencias. Mm. Sí. Sí, Bien. de hecho a mí ahora estaba pensando que se me viene como de las, así de grandes aprendizajes, como esos clics como que he tenido, han Sí, sido a partir de mirar y como procesos en que no están resultando las cosas o que
qué pasó ahí, qué estaba pasando. Como, sí. Bueno, ahí se nos abre una Así ventana y que- una puerta gigante Sí, de ideas y reflexiones. Así que Sí. eso, les mando un abrazo enorme, súper. ya, y seguimos en Igualmente. contacto. Sigue disfrutando tu Chao. paisaje hermoso, Vania. Muchas gracias. Cuídense Chao, que estén bien, chao. Josita. Chao, José. Chao, chao, bonita, linda. Chao.